Hola jóvenes, nuevamente. Les aparecí de nuevo hoy día después de la clase. Como ustedes saben, estamos terminando la unidad del sistema nervioso central, donde ya hemos visto el funcionamiento de las estructuras, la coordinación que existen entre las estructuras, la finalidad que tiene el sistema nervioso central y que nos permite a nosotros, en el fondo, ambientarnos, nos permite captar las sensaciones del exterior, nos permite captar las sensaciones internas, todo con la idea en el fondo de que tengamos una homeostasis que sea realmente efectiva. No voy a nombrar los órganos, ni voy a nombrar nuevamente las relaciones, ni tampoco voy a hablar de la sinapsis, excepto al final del tema voy a hablar algo de la sinapsis que vimos hoy día en la mañana. Pero esto es una clase que va a ser totalmente distinta, es simplemente una conversación directa con ustedes en un tema que es muy importante, que algo les adelanté en la mañana, que se refería al cuidado de nuestro sistema nervioso en general. Hablando del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, básicamente los factores de riesgo del sistema nervioso y las medidas de cuidado. Cuando yo tenía la edad de ustedes, obviamente que siempre, y es natural dentro del desarrollo de cada persona, de que creemos que en ningún momento nos puede pasar algo porque creemos que somos infalibles, ¿no? Es decir, que nada nos va a pasar, que puedo hacer cualquier cosa sin medir realmente los riesgos que tenemos. Pero eso es parte del crecimiento y es parte de la educación que ustedes van a tener. Desgraciadamente hay cosas que todavía no cambian y una de esas es aprender a través de la misma situación personal los riesgos que uno tiene cuando no recapacita a tiempo ante una acción o ante una conducta que va a realizar. ¿Las experiencias son necesarias? Por supuesto que sí, pero evitemos que esas experiencias que vivamos sean traumáticas, es decir, que nos provoquen un daño desde el momento en que se producen hasta el momento que nos acompaña la vida, porque hay algunas que definitivamente quedan grabadas en el subconsciente nuestro, y eso tiene que ver precisamente con la función del cerebro. Por lo tanto, yo no pretendo ser ni confesor, ni pretendo ser de ninguna manera un consejero de cada uno de ustedes. Simplemente un profesor que desea comunicarles a ustedes algunas cosas importantes que están relacionadas con la salud. Y ustedes saben que cuando uno define salud, no solamente se define desde el punto de vista orgánico, es decir, que estén funcionando perfectamente bien todos mis órganos y sistemas, sino que también tiene que ver con el aspecto de la salud mental. Y si unimos esos dos factores, salud mental y salud orgánica, es que realmente tenemos el concepto de salud, es decir, una situación en la cual hay una estabilidad, ¿ya? Y que nos permite tomar decisiones en el momento preciso, nos permite poder intuir algunas cosas que no podrían causar daño, podríamos evitar otras, ¿ya? Incluso aún pensando en los amigos que lo han tenido, es decir, y disfrutar, lo más importante, disfrutar de la vida, ¿ah? Aunque hoy día ha sido un poquitito difícil bajo las circunstancias. Yo quiero partir de lo más general a lo particular. Está claro que nuestro organismo está hecho de tal manera que definitivamente tiene un sistema de defensa ante cualquier traumatismo o cualquier golpe. Para ello está el cráneo, ¿no es cierto?, que contribuye a todo lo que es la defensa de todo el sistema nervioso central. Tenemos una columna vertebral que en su interior aloja la médula espinal y a su vez tenemos también que los nervios periféricos que salen tanto de la médula espinal están protegidos por una vaina que se llama vaina de mielina. Por lo tanto, se asegura el sistema nervioso de poder llevar el mensaje correcto y recibir la respuesta correcta donde tiene que llegar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros definitivamente sufrimos un traumatismo? En el fondo, un traumatismo lo podemos definir como un golpe, ¿no? Como una conmoción en el fondo. Cuando estas conmociones o traumatismos son a nivel del sistema nervioso central, nos van a traer muchas consecuencias. Los traumatismos que se llaman TEC, traumatismo encefalocraniano, implica que hay un daño que puede ser de leve a moderado o grave, dependiendo de la importancia o dependiendo de la
energía que se haya, que se haya, que haya provocado este traumatismo, en que realmente nuestro órgano cerebro, que está virtualmente flotando dentro de esa caja a través de las membranas que se llaman meninges, sufre tal, entre comillas, amarreo que al final, como un computador, se tiene que reconfigurar. Habrán traumatismos los cuales simplemente será una conmoción en que no perderemos el sentido, sino que simplemente nos sentiremos algo mareados. Y habrán otros que son mucho más graves, los cuales definitivamente perdemos la conciencia. Eso se llama cuando uno queda inconsciente, quiere decir que no hay comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Es como que sus sistemas de sentidos comunes, de los sentidos, perdón, como tanto la vista, el olfato, la visión, ya se pierden por completo y ustedes no reciben ni emiten ninguna información. Se van a distribuir también en TEC cerrados o TEC abiertos. Los traumatismos cefalocranianos abiertos son aquellos donde hay sangramiento, ¿no? Se ha roto el cuero cabelludo, si la energía fue muy potente, se va a producir la fractura del cráneo, con la consecuencia que posteriormente, cuando ustedes recuperen la conciencia, es muy probable que queden con secuelas, pérdida de memoria significativa, pueden quedar con pérdidas del gusto, dependiendo de la zona que haya sido afectada por el golpe. Por lo tanto, tanto la médula espinal, aunque esté protegida, la médula espinal también tiene sus problemas serios cuando hay los traumas, ¿no? Cuando saltamos de ciertas alturas y caemos de talones y no de punta. Se produce la compresión de toda la columna vertebral y la compresión y la presión de la médula espinal. Y como ustedes bien saben, la médula espinal, dependiendo de la zona que tenga el traumatismo, es la zona que va a quedar definitivamente por un tiempo o si no, definitivamente desconectada del resto del cuerpo. ¿Ok? Otra cosa importante que tiene que ver con nuestra vida actual y la vida de ustedes en general tiene que ver también con los ritmos de sueño. Nuestra actividad normal de ser humano gira entre dos ciclos bastante claros. El ciclo de vigilia, que es el momento en el cual estamos despiertos, tal como estamos ahora, como estoy yo, y el ciclo de sueño. El sueño simplemente es un llamado al sistema nervioso central de una forma muy natural, porque pide el organismo un descanso. Y obviamente los organismos piden un descanso, como el sistema musculoesquelético, por ejemplo, ¿no? Que el músculo se relaje, ¿no es cierto? Que las articulaciones se relajen. Pero más que nada, más que eso, es el sistema nervioso central que también quiere disminuir su actividad. Por lo tanto, va a dejar encendidas las que son vitales, lo que es respiración, lo que es latido cardíaco, lo que es movimiento gastrointestinal, ¿ya? Y eso es importante que se mantenga siempre eh, vigente, porque si no, cualquiera de ellos que falle, definitivamente pasamos para el otro lado. Entonces, en ese momento que el sistema nervioso se desconecta en general de lo que es la realidad, porque uno entra en un estado de sueño, es cuando nuestro organismo descansa. Siempre se ha planteado como término medio un promedio de 8 horas aproximadamente de sueño, ¿ya? En la etapa en que ustedes están, duermen bastante. Y consideremos que el sueño, del punto de vista, del punto de vista de lo que son beneficios, es beneficioso porque, sobre todo en la edad que están en la pubertad, ya están fuera de la pubertad ustedes, pero los niños, cuando están en etapa de crecimiento, es cuando los huesos más crecen, ya se alargan los huesos para darte tu estatura final, es cuando definitivamente tú pasas más tiempo en cama. Si te has dado cuenta, o si alguien ha pasado de alguien de tu casa que pasa un tiempo determinado por un resfrío, una gripe, 10 días, 12 días, 15 días en cama, van a fijarse que cuando se pongan los pantalones, les van a quedar las bastas cortas. Es porque los huesos han crecido. Por lo tanto, antiguamente se creía que dormir siesta era algo importante para el organismo. Bueno, sigue siendo importante, pero lo que pasa es que por el ritmo de trabajo que llevamos hoy día, el dormir siesta prácticamente es imposible. Por lo tanto, también tienen que tener cuidado en el momento de ver las cosas o los hechos que a ustedes más les interesa para una higiene mental y perfecta, ¿no? Es también considerar las horas de sueño. Todo tiene su límite, todo tiene su límite. Las horas de sueño están también determinadas por los por los tiempos de luz expuestos a la luz. Recuerden entonces que ahora en invierno, nosotros que se oscurece más temprano y amanece más tarde, tenemos más horas de oscuridad.
Por lo tanto, el sueño nos viene más temprano en la noche, en la tarde, que si fuera en verano, porque la luz misma activa el cerebro a través de la visión. Entonces, el resumen para este tema prácticamente del sueño se refiere a que ustedes tengan un buen control de sueño, mínimo 8 horas, y tranquilos y relajados, sin televisión en la cama, porque la televisión excita mucho el cerebro no se apaga de inmediato, ¿ya? Se produce un cansancio visual también, porque lo que ustedes ven como una imagen que es totalmente estática, si ustedes la vieran, van a ver que la imagen se prende y se apaga. Lo que pasa es que tu cerebro lo interpreta como una fotografía perfecta, pero simplemente los píxeles, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Luego entonces, las horas de sueño son importantes. Aquí voy a entrar en un tema que alguna vez yo lo he tocado más de alguna oportunidad en la clase, y se refiere al efecto de las drogas. ¿Ya? Ahora, consideremos en el fondo, aquí socialmente se entiende a droga como algo pernicioso, pero en el mundo de la investigación, ¿ya? Farmacológica, de los que se dedican a hacer medicamentos, en el mundo de la medicina, se habla de droga a cualquier, escuchen bien, a cualquier sustancia que ingresada al organismo por la vía oral, por la vía de inhalación, por la vía intramuscular, por la vía intravenosa, por la vía rectal, por la vía prácticamente intradérmica, que existen también los medicamentos, te causa un cambio en alguna función del organismo. Eso es una droga. Por lo tanto, nosotros hablamos en farmacología de las drogas, de la droga, no de la droga dura como ustedes conocemos. Lo que pasa es que se ha atendido o sucedió que se asoció el concepto de droga al lado malo, ¿no? Aquella que realmente nos provoca problemas como son los más que más adelante vamos a ver. Por lo tanto, aclarando el concepto, la droga en el fondo es cualquier medicamento que puede tener un origen sintético, es decir, un origen de laboratorio que sea a través de las combinaciones y reacciones químicas que produzcas tú una molécula, como el paracetamol, por ejemplo. Es una molécula sintética. Sin embargo, la aspirina, ustedes saben que viene del sauce, y la mayoría de los medicamentos tienen una raíz natural. Por eso es importante la sabiduría que tiene la gente que vive básicamente en el campo o viven en las grandes extensiones como en el Amazonas, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Venezuela, que tienen sectores del Amazonas donde ellos prácticamente utilizan el poder de la medicina a través de la medicina alternativa que se llama. Y entiendan entonces que hay un gran porcentaje de medicamentos que no son sintéticos, pero sí tienen una raíz de origen natural. El caso de la aspirina. La aspirina viene del ácido acetil salicílico y esa se extrae de la corteza del sauce. ¿Mm? Bueno, pero como la tecnología ha avanzado muchísimo, hoy día son capaces los médicos y los farmacólogos, toda la gente de los bioquímicos, ¿no? Se han dedicado a buscar, obviamente, moléculas que ellos las producen durante un tiempo, después de un periodo determinado de ciertos ensayos, hasta llegar al ser humano, la logran patentar como un medicamento que sirve para bajar la ansiedad, para disminuir el dolor de estómago, por ejemplo, para lograr dormir, para lograr aquietar tu estado de ánimo, etcétera, etcétera. Ese es el lado prácticamente de las drogas, entre comillas, las drogas buenas. Pero vamos a tocar el tema, entre comillas, de las drogas malas, aquellas que te producen definitivamente acostumbramiento. Ahora, las otras también producen acostumbramiento. El uso constante, por ejemplo, de medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, o analgésicos antiinflamatorios. Acuérdense de Michael Jackson, ¿por qué murió? Murió por una intoxicación de uno de los Covis, que se llama los Celecoxib, que es Celecoxib, perdón, que es una molécula relativamente nueva en el mercado, que tiene menos efectos secundarios, pero que provoca adicción. El ibuprofeno, el ketoprofeno, todos estos medicamentos que tienen la finalidad de disminuir la inflamación. ¿Por qué? Porque atacan precisamente la reacción química que produce los efectos inflamatorios en el cuerpo, los bloquean. Pero veamos ahora las novias, perdón, las novias. Aquí ven las novias. Veamos ahora entonces lo que pasa con estas drogas. Las drogas las vamos a distinguir dependiendo del efecto que produzcan, ¿no es cierto?
Hay drogas que ustedes probablemente han escuchado hablar, las drogas psicoactivas o psicotrópicas, ¿ya? Aquellas psicoactivas o psicotrópicas, que es en el fondo el mismo concepto, se los voy a leer exactamente igual, actúan sobre el sistema nervioso, básicamente el sistema nervioso central, ¿ya? Y obviamente tienen un factor terapéutico. Si uno está ansioso, si uno duerme mal, si uno tiene cambios de carácter violento, porque tiene alguna situación de estrés, que más tarde vamos a hablar del estrés, son necesarios estas drogas psicotrópicas siempre y cuando el médico que las dé sea el médico que sea más idóneo, ¿ya? El ideal es el psiquiatra, el ideal es el médico internista, el ideal es el neurólogo que maneja mucho lo que es sistema nervioso central, sistema nervioso en general y drogas, ¿ya? Porque ellos están calificados para ello. Y obviamente el médico general que se ha dedicado también a estudiar medicina de la familia, medicina general, pero muy bien ilustrado, conoce perfectamente bien el uso de estas drogas. Ahora, dentro de estas drogas psicoactivas y psicotrópicas, las hay que obviamente producen, obviamente, dentro de las dosis que se les dan a ustedes, una cada 24 horas, dos cada 12 horas o tres cada 8 horas, es porque precisamente las drogas tienen diferentes efectos. Si yo tomo una droga cuyo única toma al día significa una cada 24 horas, significa que su efecto me va a durar completo durante las 24 horas. Es decir, estamos hablando de la vida media de un fármaco. Es el tiempo que demora en el fármaco en hacer efecto y desaparecer del organismo. Esa es la vida media. Por lo tanto, habrá medicamentos que se usan una sola vez al día porque su efecto es durante 24. Los otros serán dos veces cada 12 horas o tres veces al día cuando son cada 8 horas, porque su vida media es corta, es decir, se metaboliza por el organismo de forma rápida y se elimina a través de la orina, a través de las fecas, depende que sea eh, la forma en que se diseñó esta droga para ser eliminada. Entonces, dentro de esto, también las drogas psicotrópicas, cuando son usadas sin un cuidado, cuando se mezclan peligrosamente con el alcohol, que después lo vamos a ver, se produce realmente un daño a nivel del sistema nervioso central. O son depresoras, es decir, te achatan, te baja la angustia, te baja la pena, te baja el pánico por el efecto de esta droga, porque te deprime, o simplemente te hace subir arriba del techo y bailar con un paraguas. Es decir, te llevan, ¿ya? Te llevan al extremo de excitar mucho tu sistema nervioso central. Entonces, tu sistema nervioso central está sobreestimulado y reacciona mal. Por lo tanto, el ánimo que en ese momento estaba depresivo, estaba down, ¿no? Estaba lento, hoy día prácticamente ustedes están eufóricos y pueden también en uno o en el otro estado, depresivo o excitado, pueden obviamente cometer situaciones que después se dan cuenta que son situaciones bastante difíciles de poder comprender. Las hay depresoras, les dije yo, y las hay alucinógenas, ¿no? Aquellas que de alguna manera a nosotros, el sistema nervioso central empieza a, ¿cómo les desea decir? A interpretar más las imágenes, a interpretar más los sonidos, por lo tanto, o se agudiza el sentido del olfato o el sentido del gusto. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy mirando algo y tomo un LSD, que es una potente droga sintética que se hace en laboratorio y que tiene un efecto alucinógeno, yo las imágenes las voy a ver cambiar de color, las imágenes las voy a ver distorsionadas porque mi cerebro está distorsionado. Y eso, si la persona no sabe perfectamente bien el efecto que produce, prácticamente se va a poner más psicótico, ¿ya? En el fondo, al él tratar de intentar, porque conciencia muy poca va a tener en ese momento, pero tratar de intentar entender lo que está sucediendo. Entonces, prácticamente los sonidos, que en principio eran armónicos, eran agradables, los sonidos se transforman en verdaderas torturas dentro del cerebro. Eso se llama los alucinógenos. Por lo tanto, yo puedo tener alucinaciones de tipo visual, alucinaciones de tipo auditivo, alucinaciones de tipo sinestésico, es decir, yo simplemente por el hecho de pasarme, ¿dónde está la cámara? De pasarme el dedo aquí, yo simplemente, en vez de sentir una cosquilla, voy a sentir, qué sé yo, como que una carga grande me está llegando en el brazo. Es cuando hay una distorsión. Entonces, las drogas van a producir diferentes efectos en el sistema nervioso central, ¿ya? Las hay estimulantes, por ejemplo, como la nicotina. Ustedes conocen que el cigarro es un factor de riesgo altísimo. Mientras más temprano empiezan ustedes a fumar, hay mayores riesgos asociados a larga vida, ¿ya?
sus pulmones también empiezan a saturar menos oxígeno, que es importante, es decir, no captan todo el oxígeno que deben captar en porcentaje. La captación de oxígeno normal está entre 98% y 99% es lo normal. Bajo los 98, 96 ustedes necesitan oxígeno externo, ¿ya? No es porque estén cerca del 100, sino que simplemente bajaron 2 o 3 porcentajes. Eso implica que el pulmón no está absorbiendo o la sangre no está absorbiendo fijando el oxígeno necesario. La cafeína, que la usamos todos para andar despierto, para andar más despiertito, más vigil, ¿no es cierto? También produce un efecto a nivel de receptores de cafeína en el cerebro. Desgraciadamente tenemos receptores para eso. También aparece la cocaína, que es altamente estimulante. La cocaína, desgraciadamente, también tiene receptores a nivel del cerebro. ¿Y la cocaína qué produce en el fondo? Ustedes hoy día en la mañana tuvimos la clase de la sinapsis eléctrica, ¿se acuerdan? Bueno, cuando hay recaptación del neurotransmisor, se recuerdan que se libera, ¿ya? La cocaína bloquea los receptores de ese neurotransmisor, que es dopamina, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, al bloquear ese efecto, o sea, no se va a poder juntar el neurotransmisor de nuevo para que se lo lleven para adentro, porque el receptor está ocupado con la cocaína, el neurotransmisor va a seguir dando vueltas en la hendidura sináptica y la neurona postsináptica va a seguir actuando como si estuviera feliz de la vida. Es con lo que les expliqué hoy día de la pasta base. Se ponen espásticos, se ponen duros, ¿no? Tiesos. Porque definitivamente el músculo que se contrajo por orden del neurotransmisor, como el neurotransmisor no es recaptado y vuelto a su lugar, sin embargo queda prácticamente dando vueltas, está siempre disparando un estímulo a los músculos para que se mantengan totalmente contraídos. ¿Ok? Drogas depresoras, por ejemplo, tenemos la marihuana, ¿ya? Tenemos el alcohol que es depresor, la morfina, que hoy día se usa también en estados de dolor agudo, el estado terminal del canceroso, generalmente se pone morfina, porque es un opiáceo bastante grande, el alcohol también, y la metadona. El alcohol que está bastante difundido, nosotros como país creo que ocupamos el primero o el segundo lugar en consumo de alcohol en el mundo, o sea, son huachacas completos, o sea, nos tomamos hasta el agua del florero, o cualquier cosa, ¿no? Mezclamos un yupi con aguardiente, con grapa y lo mandamos para adentro. Ya, eso es totalmente contra natura, es decir, esas cosas no deberían suceder, ¿ah? Porque nos provoca problemas. Y las alucinógenas, por ejemplo, son aquellas en las cuales también actúan sobre el sistema nervioso central, como el LSD, el peyote, que también provoca alucinaciones. Y como les decía, las personas en el fondo no comprenden absolutamente nada porque pierden la conciencia, ¿ya? Pierden la conciencia de lo que están observando y más se asustan, entre comillas, porque están viendo, en vez de ver una persona común y corriente con su rostro normal, lo están viendo distorsionado. Si esa persona les está hablando, probablemente ellos sienten que los gritan o simplemente no los escuchan. Entonces, dentro de la poca conciencia que uno tiene, definitivamente se produce un trauma en el fondo, en el cerebro, para tratar de intentar comprender lo que está pasando. Y todas estas drogas nuevas que han aparecido sintéticas, como por ejemplo esta que usan, que son las pastillas azules, no el Viagra, ¿cómo se llama esto? Que se usa mucho en las fiestas, en las cuales ustedes, digo yo ustedes, no ustedes, puntualmente la juventud, se excita mucho, baila y tiene que estar tomando constantemente agua. Si deja de tomar agua, chao pescado, ¿ya? No me puedo acordar cómo se llama esa droga en este momento. Ok, y desgraciadamente hoy día el mercado está llena de esas drogas. Ahora, ustedes saben perfectamente bien lo que está sucediendo hoy día con las drogas en el país, puntualmente en Chile. Nosotros estamos tomados por las drogas. Hoy día, todos los días estamos viendo que derivado de esta pandemia, con mayor control de tráfico a nivel de las carreteras, está faltando la cocaína en el mercado, por lo tanto sube el precio, se roban la cocaína entre ellos, se producen las balaceras, etcétera, etcétera. Y es a todo nivel. Y lo peor del caso, chicos, es que empieza la inducción desde muy pequeños, niños de 14, 15 años. Yo tuve la experiencia de hacer clases en un liceo en Gómez Carreño, en Viña del Mar Alto, el camino internacional donde está Gómez Carreño, y me tocaba ver niños de primero medio de 14, 15 años que entraban totalmente duritos y volados a clase. O simplemente, miren la estupidez.
molían un paracetamol y lo jalaban por la nariz. Eso era lo mejor que ellos podían hacer como demostración de madurez delante de los demás. O sea, una actitud de mono, cualquier mono hace eso. La diferencia es que el mono no piensa lo que está haciendo. Entonces es un problema bastante serio y un problema social. Los efectos obviamente de las drogas en general, las drogas buenas van a bloquear el dolor, las drogas buenas van a estimular una buena enzima para tener una buena digestión, las drogas buenas van a controlar la presión, las drogas buenas van a disminuir tus latidos cardíacos en caso que tú tengas, se arranque la moto un poco, te mantienen con un medicamento para que te tengas cierta holgura el corazón para que no lata tantas veces al minuto, te va a ayudar a un montón de cosas, a controlar la presión, a controlar el azúcar, ¿ya? Es decir, N cosas hoy día, es por eso que estamos viviendo más también, pero está el otro lado oscuro de la droga que yo les llamo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Para terminar y no cansarlos más. Yo creo, chicos, que por información ustedes no se pueden quedar hoy día. La información está a nivel, en todo nivel. Ustedes se meten a internet y buscan cualquier información que quieran sobre el respecto de lo que estamos hablando. No obstante, la vida a veces nos trate mal a distinta edad que tengamos, a ustedes más jóvenes por diferentes motivos, a nosotros los más viejos por ser más viejos. Hay algunos que tuvieron una vida de perro cuando chicos y lograron sobrevivir, y eso también los marcó en su carácter. Yo pienso que nunca hay que perder la esperanza de que podemos ser mejores, un poquitito mejores que el día anterior. Y por lo tanto, cuando estamos tratando de temas tan sensibles como por ejemplo el uso de las drogas, el uso del alcohol, ¿ya? eh, el martirio que uno hace, la autoflagelación que hace contra uno mismo, ¿no? Tanto mental como corporalmente, el meterse en este círculo vicioso, no tiene sentido. La vida es mucho más que simplemente una sensación producida por un fármaco o por una droga. La vida es el resto de tu vida. Tú tienes que desarrollarte como individuo, estoy hablando de hombre y mujer, según los planes que están escritos dentro de una sociedad. Ustedes formarán parejas, tendrán familias, por lo tanto, piensen en ese sentido. Ahora, si quieren de seguir solo su vida, fantástico, es su decisión, pero que sea una vida que sea consciente, libre de este espantoso drama que se llaman las drogas. Y esto es lo que he querido conversarles ahora, eh, sin hacer ningún esquema en la pizarra, sino que simplemente darles información. Cualquier información que requieran me la preguntan o la buscan en internet, y si tienen dudas me las preguntan. Por lo tanto, chicos, están a tiempo. Si alguno, por casualidad, por curiosidad, anda metido en esto, no se metan. Es decir, ahora bien, no, yo no les puedo decir que no se metan porque es su decisión, porque uno pasó por la edad que tienen ustedes, por la choreza, por sentirse más cabrón dentro de los amigos, etcétera, etcétera. Pero eso es una tontera. Se los digo yo, que ya tengo hartos muchos años más que ustedes y que también he pasado por altos y bajos igual que ustedes. Pero al final, chicos, yo la vida, al final, al tiempo que yo llevo, yo encuentro que la vida es fantástica si realmente la sabemos vivir y comprender. Un abrazo para todos ustedes y ojalá que esto no pase en vano. Que tengan buenas noches.